Primero y principal, ¿cómo surge este informe anual sobre contenidos? Sí, bueno, nosotros venimos haciendo, en realidad venimos haciendo desde el año 2008 o incluso previo a la ley, ¿no?, que se sancionó en octubre de 2009, venimos haciendo informes trimestrales sobre la programación de la televisión abierta argentina en todo el país, que hasta la actualidad reúne unos 44 canales. Y ahí lo que tratamos de cuantificar es el tipo de producción, si hay producción propia, si proviene de la ciudad de Buenos Aires, cuánto de producción nacional y producción extranjera hay, y también tenemos una categorización por tipos de género y demás, y bueno, vamos viendo la evolución y en este caso lo que se acaba de publicar es el informe anual, que es una síntesis de los 4 trimestres del año 2011, en donde ya empezamos a ver algunos de los efectos que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual plantea para el marco audiovisual nacional. ¿Cuáles son algunos de estos, digamos, puntos que ustedes han encontrado como más importantes? Bueno, aproximadamente desde los primeros estudios de este tipo, por supuesto mucho más profundos, hechos en su momento por Margarita Graciano y Heriberto Muraro a principios de los 70, establecían que había una relación de alrededor entre el 70 y el 80% de la programación que se veía en todo el país de la televisión abierta proveniente de los canales de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Digamos, obviamente eso uno le tenía que poner número, era evidente en un país que tiene una gran centralización económica, cultural, que obedece a fenómenos históricos que exceden largamente a la televisión. Pero bueno, cuando la televisión abierta argentina se consolida, que es en torno al principio de la década del 70, donde ya hay un universo de televisores prácticamente del 100% de los hogares, esos eran los números más o menos, y lo que era peor, alrededor más del 50% de la facturación publicitaria quedaba en los canales de la capital federal, con lo cual era un mecanismo claramente centralista, pero además con garantía de perpetuidad, porque los ingresos quedaban en el mismo lugar, con lo cual era casi imposible que, salvo honrosas excepciones en las grandes ciudades de las provincias del país, era muy difícil que apareciera una producción importante. Bueno, y eso es lo que sucedió, y ni hablar después con la utilización cada vez más frecuente y más económica de nuevas tecnologías de la comunicación, como la transmisión vía satélite y demás. Bueno, nosotros empezamos, como les decía, en 2008, más o menos los números de retransmisión en red, cuando nosotros decimos retransmisión en red, decimos de forma simultánea, es decir, en el mismo momento que el programa se está viendo en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, que se esté viendo en Mendoza, en Rosario, en Corrientes, en distintas ciudades del país. Estaba ahí, entre 70 y 80%, y también hay una marcada diferencia que nosotros tratamos de circunscribir, que tiene que ver con las distintas regiones del país. Bueno, hoy esa retransmisión en red descendió del 50%, lo cual es una buena noticia en términos de que todavía no llega a lo que la ley establece. La ley le pone un límite de 30%, pero ya hay una suerte de reconversión que la puso por debajo. Esto no quiere decir que la ley no se esté cumpliendo o que no estemos aplicando las sanciones correspondientes, sí quiere decir que hubo diversos recursos judiciales que retrasaron la puesta en práctica de esa limitación a la transmisión en red. Recientemente, el mes pasado, uno de esos recursos interpuesto por la cadena 3, la radio de origen cordobés, fue desistido por la cámara en primera instancia en la provincia de Córdoba. Así que bueno, esto es una buena noticia. Otra buena noticia, si vemos, es el tema de la televisión dedicada a la infancia. Prácticamente era un género que había desaparecido de la televisión abierta. Y cuando decimos televisión abierta,
lo que tenemos que decir también es la televisión gratuita, es decir, la televisión que llega a todos los hogares, incluso a los menos pudientes, ¿no? Se produjo un fenómeno con muchos otros géneros en los últimos 15, 20 años de traspaso a la televisión paga por cable de algunos géneros, entre ellos la televisión destinada a la infancia. Bueno, y hoy tenemos en el promedio anual de la televisión infantil un marcado crecimiento, y esto tiene que ver con que la ley dispone, a través de la ley y después del decreto reglamentario, que todos los canales de televisión abierta tienen que transmitir al menos 3 horas diarias de televisión dedicada a la infancia, la mitad de ellas de producción nacional. Bueno, esto también va generando un cambio, así que bueno, lo que ahora resta es que esta menor incidencia de la televisión porteña en la televisión de todo el país empiece a ser cubierta con producciones locales, regionales y demás, que bueno, en eso hay distintas políticas de Estado que se están llevando adelante, entre otras los concursos que se hacen a través de INCA, de televisión digital, también la presencia de los polos y nodos universitarios y algunas otras políticas que seguramente va a haber que seguir haciendo para empujar a este cambio que es bastante trascendente y no es fácil de que se dé por mero imperio de la ley, ¿no? Sobre todo cuando Gustavo sigue en el estado de justicia, ¿no? El artículo 161, ¿qué avance se ha dado respecto de esto? ¿Cuál es la última información que tienen? No, lo último que hay es un dictamen del Procurador General de la Nación, en donde, dirigiéndose como corresponde a la Corte Suprema de Justicia, es un dictamen muy contundente respecto de que no hay ningún tipo de derechos conculcados, derecho a la propiedad ni derechos adquiridos, como es lo que argumenta en este caso el Grupo Clarín para que no se aplique el artículo 161. Recordemos a la audiencia que el artículo 161 es el que establece un plazo de 1 año para que las empresas que estuvieran excedidas en cantidad de licencias o que tuvieran licencias ahora incompatibles con la nueva ley pudieran adecuarse al nuevo marco. Bueno, ese año que se planteaba originariamente la ley debió haber vencido hacia fines de 2010, principio de 2011, estamos ya bien iniciado 2012 y todavía el Grupo Clarín sigue con esa prerrogativa, pero entendemos que en poco tiempo más, durante este año, la Corte Suprema de Justicia va a tener que expedirse. Gustavo, nos consulta un oyente si justamente mientras hablábamos con vos, el artículo 161 se aplica, la cautelar sobre ese aspecto, ¿no? ¿Solo para Clarín o para el resto de los medios también? Consultamos particularmente por el caso del Grupo Vila en la provincia de Mendoza. Sí. Lo que pasa es que esa aplicación en estos días está venciendo el último plazo de la 161. Lo que pasa es que plantea una situación paradojal. El artículo 161, entre otras cosas, lo que trata, tiene como objetivo final la desconcentración del mercado audiovisual, es decir, que los grupos con posiciones dominantes pasen a, sin por ello seguir siendo importante grupo de comunicación, pasen a tener una posición más relativa respecto del mercado audiovisual nacional. La situación paradojal que se plantea es, ante este privilegio obtenido por el Grupo Clarín en la justicia, la aplicación a rajatabla, no solo en el caso de el Grupo Vila Manzano, también del Grupo Telefe, por llamarlo de alguna manera, o de algunos otros grupos de menor extensión nacional, pero con mucha incidencia local o regional, estaría aumentando la potencialidad dominante del Grupo Clarín, lo cual es un problema también político, más allá de que lo que corresponde obviamente es aplicar la ley en tanto y en cuanto no haya obstáculos como los jurídicos que ha planteado el grupo, ¿no? Gustavo, la última, ¿vos crees que con la adecuación a la ley, en este caso del 161, se van a terminar de revertir estos valores y vamos a estar dentro de los valores pedidos por la 26522? No, sí, yo creo que por un lado está la vigencia del artículo 161, pero por el otro lado también
la vigencia de las resoluciones, el decreto reglamentario y la ley respecto de la retransmisión en red, que va a haber que aplicarlo a rajatabla. Ahora ya hay un fallo, como yo les mencionaba, hay un fallo favorable a la ley por el recurso interpuesto por Cadena 3, así que en poco tiempo más va a haber que ya directamente aplicar tal cual está reglamentado el tema de la limitación a transmisión en red. Esto es, todos las emisoras, sean de radio o televisión, que transmiten en red, deberán presentar ante AFCA los papeles que certifiquen que no exceden el 30%, los contratos comerciales, porque la ley en ese artículo 65 no solo establece la limitación al 30%, sino que establece algo casi tan importante como eso o más, que es que el 100% del producido publicitario en cada emisora filial de esa red que se constituye debe quedar en ese lugar, digamos, para que no pase lo que viene desde el origen de la televisión privada en los 60, que no solo iban las latas de Buenos Aires hacia todo el país, sino que iban los avisos publicitarios y quedaba la recaudación en Buenos Aires, lo cual era la mejor forma de que nunca se desarrollase una industria audiovisual en Mendoza, en Neuquén, en Chaco o en cualquier lugar del país. Así que, no, eso se tiene que estar aplicando en un cortísimo plazo. Lo mismo el tema de los pisos mínimos de producción que establece la ley. Nosotros entendemos que a partir de junio los canales de televisión abierta van a tener estuvimos diseñando un software para que lo puedan hacer de manera más simplificada, van a tener que estar haciendo una declaración jurada de la programación mensual, en donde ellos mismos digan qué porcentajes son de producción propia, cuáles son de producción de terceros, cuáles producción extranjera, y las 3 horas de programación infantil que exige la ley, es decir, con valor de declaración jurada, por supuesto el organismo de aplicación se reserva el derecho después de cruzar datos para ver si efectivamente lo que así se declara es cierto, con lo cual me parece que desde el punto de vista legal y de la aplicación vamos hacia esos porcentajes. La preocupación ahora me parece mayor debe estar en la producción de contenidos, y que estos contenidos no solo ocupen el lugar que va a dejar la televisión de Buenos Aires o la radio eventualmente, sino que también sean de calidad, ¿no?